Las personas sordas no son todas iguales, cada una tiene necesidades distintas, según la edad de aparición de la sordera, lugar donde se ha producido la lesión o el grado de pérdida auditiva. Además, hay que tener en cuenta el contexto familiar, educativo y social que ha tenido la persona. Se tiene una idea preconcebida de que las personas sordas son mudas, sin embargo no es así. Algunas se comunican con la lengua de signos, otras también usan la lengua oral, ya que la sordera no supone tener un problema en las cuerdas vocales. Por eso, pueden utilizar ambas, según el desarrollo que hayan tenido y la comodidad que sientan al utilizarlas. A su vez, algunos cuentan con ayudas técnicas para la audición, tales como audífonos o implantes cocleares, pero todos comparten la necesidad de poder acceder a la información de su entorno, sin tener barreras de comunicación. Por ello, en este documental, vamos a ver las grandes dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva, en el acceso a la cultura, en el cine y la televisión. Veremos si realmente se está haciendo todo lo posible por mejorar la accesibilidad de los contenidos audiovisuales. Incluso yo viví el proceso de pasar de Super 8 a VHS y de VHS a DVD. Super 8 era un cine donde podía disfrutar todo el mundo. Lo podían ver mis padres, yo, lo podíamos ver en familia, el contenido al mismo tiempo y ninguno se sentía discriminado. Perfecto. Pasamos al VHS, los discriminados fueron mis padres, o sea, ya no pudieron disfrutarlo. Pasamos al DVD y conseguimos que estuviera subtitulado. El tema de la accesibilidad, yo siempre digo lo mismo, es estupenda, bienvenida sea la accesibilidad, pero yo no creo que sea lo que demandan las personas sordas. A nosotros los que nos demandan son contenidos en lengua de signos. Que la accesibilidad está bien, que mis padres son sordos y sé lo que ha significado la accesibilidad, pero yo creo que la sociedad en general ha fallado en el sentido de... Es que creemos saber lo que necesitan las personas sordas, pero sin antes preguntarles a ellas qué es lo que quieren. Tan fácil como eso, ¿no? El cine depende de dónde vivas. Si tienes la suerte de que tienes un cine, como por ejemplo aquí en Santiago, que está Numas, que pone películas en versión original, sí, pero por ejemplo en grandes salas no, y luego ya si vives en pueblos pequeñitos, olvídate, no hay. Bueno, yo casi nunca voy al cine ya, porque yo tengo más fácil en internet, porque hay más subtítulos. Y bueno, ahora antes sí iba al cine, pero ahora subtítulos pues más fácil en página web. Nada, yo empecé a descubrir otros contenidos en lengua de signos después de crear Idendef. Cuando creé Idendef y empecé a crear mis primeros cortos en lengua de signos, empecé a participar en festivales y me empecé a dar cuenta de que había más gente haciendo lo mismo, ¿no? De que yo no era el único loco, que había más locos por ahí haciendo lo mismo.
realmente no hay referencias, no hay donde, entre comillas, copiar, no hay entre donde comillas poder guiarte. Solo conozco una serie, que también es una webserie, que es en Inglaterra, o sea, solo está en Inglaterra y la nuestra. De momento no conozco otra, ¿no? De este tipo, que sea íntegramente en lengua de signos con actores sordos y tal. Se están realizando bastantes actividades para conseguir que las personas sordas estén más integradas en la sociedad, por lo que conoceremos un poco más la labor del CESIA, el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, y también de Aransburg, la Asociación para la Reeducación Auditiva del Niño Sordo de Burgos, y también su empresa de servicios MQD. Mira lo que te digo. Bueno, el CESIA es el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción. Es un centro que depende del Real Patronato sobre Discapacidad, que está gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid y que cuenta con la participación y la colaboración del CERMI. ¿A qué nos dedicamos? Pues nuestra misión es promover, potenciar e incentivar la accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad sensorial, concretamente para personas sordas y personas ciegas, a través del subtitulado, de la audiodescripción y de las tecnologías necesarias para que la información llegue a las personas sordas y a las personas ciegas. Bueno, digamos que el CESIA está trabajando en diferentes dimensiones. Por una parte, trabajamos en formación, formando profesionales, y desde formación a través de una colaboración con el Máster de Tecnologías de Apoyo, Accesibilidad, Diseño para Todos, el título de especialista en subtitulado y audiodescripción o el título de experto en accesibilidad web. También hacemos talleres en subtitulado y la audiodescripción a los profesionales. Acabamos de terminar un taller, por ejemplo, de audiodescripción para los profesionales de Radio y Televisión Española, pero hemos hecho talleres también de subtitulado y de audiodescripción a personas con discapacidad. De esta manera les capacitamos para desarrollar una labor y su inserción en el mercado laboral en un trabajo cualificado. Trabajamos en concienciación social, que es muy importante. Gran parte de la sociedad no sabe que hay personas que reciben la información de una manera diferente y es por eso que es uno de nuestros principales trabajos en los distintos ámbitos, en el entorno empresarial, en las administraciones públicas y por supuesto en la sociedad en general. Y también trabajamos en investigación e innovación tecnológica. Nosotros tratamos que reutilizar todos los productos y los servicios en subtitulado y audiodescripción, pero cuando no están o no están disponibles, pues lo que hacemos es, gracias a la colaboración con la Universidad Carlos III, desarrollamos productos y los llevamos al mercado de alguna manera. ¿En qué ámbitos trabajamos? Digamos, esas serían las dimensiones de trabajo: formación, concienciación, comunicación y difusión, y también investigación y normalización y certificación. Tenemos el sello CESIA, que es capaz de certificar los productos audiovisuales en subtitulado y en audiodescripción en los ámbitos de trabajo, que son accesibilidad en la televisión, accesibilidad a la cultura, y dentro de la cultura, por supuesto, contemplamos cine, teatro, museos, exposiciones. Hemos colaborado también con el Teatro Real, en la ópera. En la educación, porque somos muy conscientes, quizá por provenir del entorno de la universidad, que sin una educación en igualdad de condiciones es imposible que una persona con discapacidad sensorial pueda insertarse en el mundo laboral en igualdad de condiciones. Y en ese sentido, pues hemos desarrollado algunas herramientas, algún producto, algún servicio, en concreto para una alumna sorda que teníamos en información y documentación, por ejemplo, que pues cursó los estudios gracias a la herramienta Aula, que lo que hace es una transcripción de todo lo que está diciendo el profesor y lo almacena en una web, los apuntes perfectos, ¿no? Pero esos apuntes perfectos que en teoría hacíamos para Rosa, nuestra alumna, pues fueron unos apuntes perfectos pues para el colectivo de alumnos que mucha gente oye pero no escucha, y entonces de esta manera pues sí que efectivamente pues teníamos todos los apuntes. Entonces, en la educación es un campo que estamos trabajando, cultura, televisión y luego también en inserción laboral. Hemos desarrollado con una cátedra, por ejemplo, con Airbus, pues una herramienta de subtitulado o transcripción en una reunión, o una herramienta de subtitulado para subir en una aeronave, de manera que las personas sordas en un momento de peligro pues puedan recibir la información. Cuando hay un accidente aéreo,
bueno, si hay un accidente aéreo muy grave, pues da igual, ¿no? Pero digamos que cuando hay un problema, ¿no? Durante el vuelo, si no la persona sorda se perdería toda la información. Bueno, Aransmur es una asociación que trabaja trabaja con personas que tienen discapacidad auditiva o problemas en la audición, ya sean niños, adultos, y pues trabajas en diferentes campos. Está en el entorno laboral, en el entorno educativo, diferentes, todos los que engloban la vida, en realidad, la vida, toda la vida. MQD es un centro especial de empleo que se creó en base a unas necesidades que tenían las personas sordas. Se dedica trabaja para romper barreras de comunicación. Barreras de comunicación con subtítulos, por ejemplo, con audiodescripción para personas ciegas también, que es otra barrera de comunicación, y no sé, de ese tipo de cosas. No solo es importante hacer los contenidos accesibles a las personas con discapacidad, sino también dar visibilidad de los problemas a toda la sociedad y puedan sensibilizarse con el tema, e incluso informar a las personas sordas de la existencia de contenidos accesibles, ya que muchas veces es poco conocido. Otros desarrollos que hemos hecho y que nos parecen importantes es la parte de comunicación y de difusión. Afortunadamente, en el ámbito de la cultura el CSIA lleva 10 años, ¿no? Pero ha habido un antes y un después, no solamente de la existencia del CSIA, sino de la legislación que ha habido en España, de manera que la oferta cultural ahora es muy importante para las personas ciegas y para las personas sordas. ¿Qué ocurría? Pues que aunque se hacían obras, por ejemplo, de teatro o proyecciones de películas subtituladas y audiodescritas, las personas ciegas y las personas sordas no lo sabían. Y por eso desarrollamos lo que hemos llamado la Agenda Cultural Accesible, que lo que hace es recoger, tenemos un montón de corresponsales y la gente que produce estos servicios de accesibilidad nos lo informa y nosotros unificamos toda la información y la ofrecemos a todos los usuarios. Y eso nos ha dado una buena visibilidad. Nosotros sabemos que en el año 2014 hubo 3.000 sesiones de películas, 3.000 sesiones de películas accesibles. Bueno, pues el cambio a 2015 ha sido que hemos pasado de 3.000 a 38.000. Ha habido 38.000 sesiones accesibles en toda España, ¿no? Entonces, esa información ha empezado a llegar a los usuarios y, por ejemplo, en las sesiones de teatro, el año pasado hubo más de 300 sesiones de teatro accesibles. Al principio nos decían las personas que hacían, por ejemplo, las sesiones de teatro accesible: estamos haciendo una sesión de teatro accesible y no hay personas sordas o no hay personas ciegas. Y es por eso, porque la información no llegaba. Y ya el año pasado nos refirieron que habían hecho un estudio comparando una sesión de teatro accesible con una sesión de teatro, la misma, no accesible, la misma función, el mismo día y la misma hora en la semana anterior. Y habían visto que había, y este estudio más sistemático, un incremento importante en las sesiones de afluencia de público, en las sesiones que eran accesibles. Y esto nos lleva a pensar claramente que las personas ciegas y las personas sordas están yendo al teatro. Claro, a un ciego se le ve más, pero un sordo, yo siempre digo que es una discapacidad un poco invisible. Una persona sorda llega al teatro y nadie sabe que la persona que está en el teatro es sorda, a excepción de que nos pida. Si nosotros hemos hecho la sesión, las gafas de subtitulado, entonces se las tienes que prestar, te deja su DNI, entonces identificas que la persona está sorda, que es sorda, ¿no? Pero si no, no lo sabes más que de esta manera, ¿no? Y entonces pues se pusieron sobre la mesa todas las necesidades. En esto el papel de CSIA es esencial. ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos llegar la información a la sociedad de que hay personas que reciben la información por canales de comunicación diferentes, que esos canales de comunicación tecnológicamente están resueltos en la mayoría de los casos, que económicamente no suponen un impedimento porque no son caros de desarrollar, y de esta manera facilitamos que la accesibilidad se ponga en los distintos ámbitos: web, teatro, cine, museos, televisión. Una vez que esto se ha hecho con los profesionales, es necesario informar
o sea, una cosa es formar a la sociedad y otra cosa es informar tanto a la sociedad para que acepten estas nuevas medidas o medios de comunicación, como a las propias personas con discapacidad para que puedan acceder a esa información. La Ley General de la Comunicación Audiovisual del 31 de marzo de 2010 obliga a que toda comunicación audiovisual televisiva en abierto y de cobertura estatal o autonómica subtitule el 75% de los programas y cuente con al menos 2 horas a la semana de interpretación en lengua de signos. Sin embargo, para las cadenas públicas se aumenta hasta el 90% y tener al menos 10 horas semanales de interpretación en lengua de signos. ¿En qué medida la normativa que obliga a subtitular los contenidos y a disponer de unas determinadas horas de interpretación en lengua de signos se cumple? Bueno, vamos avanzando un poquito en este terreno para ir llegando a las cuotas necesarias. Ahora mismo estamos subtitulando toda la información de la mañana, que comprende desde las 7:30 de la mañana hasta las 10:30. Estamos subtitulando también los servicios informativos de las 2:30 de la tarde, con su redifusión posterior, y luego estamos subtitulando los programas de estreno de la franja de noche, ¿de acuerdo? Y luego el fin de semana, todos los estrenos de producción propia del fin de semana, más todos aquellos programas que se redifunden a lo largo del fin de semana y que han sido traducidos durante la semana. O sea que el fin de semana podemos encontrar a lo largo de sábado y domingo bastantes contenidos subtitulados. Bueno, se ha trabajado mucho durante todos estos años para llegar a esta norma. Las empresas y los autónomos y tal, toda la gente que trabaja en el colectivo lo respeta y se intenta siempre mejorar, ¿no? Porque como todo esto va evolucionando, al principio se utilizaba una norma que se ha ido definiendo y se ha ido limando, porque se utilizaban cosas que igual no eran necesarias. Pero bueno, en general sí se respeta, se tiene que respetar. Y luego también los colectivos que están implicados en esta actividad aportan soluciones, sugerencias para ir solventando cosas sobre la marcha. Pero bueno, sí que se utilizan, sí. En la televisión estamos trabajando para que todos los canales de televisión, de los cuales nosotros hacemos un seguimiento, tenemos una visión concreta de los canales de ámbito nacional, de cuánta emisión grabamos las 24 horas del día, de los 365 días del año, sabemos quién está subtitulado, quién está subtitulando, cuándo, cuánta hora y qué género, sabemos quién está audiodescribiendo, a qué horas, qué géneros y también en qué modos y mezclan en emisión o en recepción, y también hacemos una visualización de la lengua de signos en todas las televisiones, aunque no es un ámbito que nosotros trabajemos. Sí nos pidieron también desde el Real Patronato sobre Discapacidad que midiéramos, porque tenemos la capacidad tecnológica, de qué material tiene lengua de signos. Sin embargo, ¿qué pasa con la publicidad? No está contemplada la normativa. Efectivamente, la publicidad no la contempla la Ley de Comunicación Audiovisual y la parte que hace referencia a la accesibilidad. Aunque sí es cierto que empresas grandes, por ejemplo como Apple sí que contempla, Apple, Samsung, grandes multinacionales sí que contemplan la accesibilidad en sus productos. Y es verdad que algunos anuncios sí salen subtitulados, siempre que el usuario tenga la opción de subtitulado puesta en su televisión, obviamente. El subtitulado actualmente tiene muchos problemas. A veces están mal escritos, con faltas ortográficas, adelantados o van con retardo. ¿Qué soluciones propone el CESIA, el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción? Es verdad que hay algunas plataformas que podrían ayudar a resolver los problemas y estamos trabajando, por ejemplo, con Radio Televisión Española en una plataforma sincronizada con el subtítulo. El subtítulo en tiempo real, hoy en día, en la televisión lleva un pequeño retardo. Si se hace con reconocimiento de voz o con estenotipia, la conformación de la frase para cumplir la norma ENOR va a llevar un retardo. Y ese retardo puede ser variable entre 7 segundos y 20 segundos. Esto para una persona sorda con restos auditivos es tremendo, porque tiene que obviar uno de los canales de información, o lee los subtítulos o escucha lo que viene, ¿no? Y esta disfunción, nosotros hemos desarrollado una herramienta de sincronización
y hemos puesto un proyecto piloto donde en una dirección IP concreta se puede adquirir esa información, retrasamos la imagen junto con el radiodifusor y la ponemos sincronizada en una dirección IP. Entonces, ¿hay una plataforma adicional buena para la persona sorda? Sí, en concreto en este caso, pero para optimizar una plataforma normalizada. Entonces, es verdad que en algunos casos es bueno, ¿no?, tener esto. O bien hemos desarrollado en un proyecto de investigación Avanza, en colaboración con el Corte Inglés, con la UPM y nosotros y la empresa Magic Box, un receptor donde el usuario sordo en ese receptor puede optar en retrasar toda la señal y verlo 10 segundos más tarde, pero sincronizado. Entonces, ¿hay adaptaciones? Sí, porque en casos concretos donde, por ejemplo, hay que sincronizar y en España no podemos pensar en retrasar la imagen por cuestiones pues de aceptación pública, pues hay que hacer alguna adaptación. Pero en otros casos no es necesario. Existe la normativa UNE 153.010 del año 2003 con una guía de buenas prácticas del subtitulado a través del teletexto para la televisión. ¿Pero qué características tiene que tener un subtitulado de calidad? Efectivamente, Sabat, que es una herramienta que nosotros hemos desarrollado y patentado, es única en el mundo además, lo que hace es medir cantidad. Pero claro, y es como debe ser, una vez que se tiene la cantidad, hay que abogar por la calidad. Por eso hemos creado este grupo de indicadores, donde están representadas las personas con discapacidad que dicen pues cuánto tiene que estar, cómo tiene que ser, y ese grupo está trabajando. El CSIC ha definido un conjunto de indicadores que ha sido consensuado y evaluado por todo este grupo de trabajo, donde también están representadas y hemos reunido a las empresas productoras del subtítulo en concreto o productoras de la audiodescripción para identificar cuáles son los parámetros más importantes. El tiempo de exposición, la velocidad, los colores, la iluminación, el formato, el tamaño, la literalidad o no de los subtítulos, pues son objeto de estudio en este momento y la idea es que al finalizar este año consigamos escribir una guía de buenas prácticas donde se recomiende a todos los productores del subtítulo cómo se debe hacer el servicio para que sea un servicio de calidad. La sincronización tiene dos problemas, bajo mi punto de vista. Bueno, el primero es el tiempo, el subtitulado en tiempo real. Ese no está resuelto todavía tecnológicamente porque va a tener un retardo de algunos segundos que dices, bueno, no es mucho, pero sí es mucho para una persona con restos auditivos. Entonces hay que buscar una solución adicional. En cuanto a la velocidad, tiene un problema y es la literalidad. La literalidad y además la simultaneidad de cuando dos personas están hablando. Siempre ponemos el ejemplo de un programa de televisión, Sálvame, que claro, es un horror. O sea, hablan todos a la vez, uno no puede subtitularlo todo, entonces hay que decidir qué se subtitula o no. Con eso va en contra, por una parte, de la literalidad, pero subtitularlo todo iría en contra de la velocidad necesaria o la velocidad máxima a la que una persona con una capacidad lectoescritora normal puede llegar. 35 caracteres por segundo parece ser un buen consenso entre todas las personas y claro, 35 caracteres por segundo pues muchas veces no permite que haya una literalidad. Por eso podría ser muy interesante tener dos tipos de subtítulo, que fuera un subtítulo literal o lo más literal posible en lo que cabe el tiempo de la literalidad y por otra parte el subtítulo adaptado. Un subtítulo adaptado que se adapte a los niños que todavía no leen con suficiente velocidad o incluso a personas que tienen una discapacidad intelectual o algún problema cognitivo que tampoco son capaces, ¿no?, de leer a la misma velocidad. Esto se resolvería con la aplicación de técnicas de lectura fácil o subtítulo adaptado o un subtítulo creativo o iconográfico cara a los niños que todavía está en fase de experimentación.
Bueno, una de las características fundamental es que haya una diferencia de personajes, de los personajes que hay, por ejemplo, en una película. Pues tienes el protagonista, el secundario y tal, ¿no? Pues esos personajes tienen que estar definidos con un color diferente para que la persona sorda sepa en cualquier momento quién está hablando. Luego, pues cuando hay muchos personajes ya se utiliza el blanco, pero bueno, existe una norma y hay que seguirla, y dentro de esa norma lo pone lo de los colores. La información debería llegar a los usuarios y ese es uno de los trabajos que estamos desarrollando en un grupo de calidad, la accesibilidad a la televisión, en la que trabajamos con televisiones autonómicas, con las televisiones nacionales, tanto comerciales como públicas, y en las que últimamente se han incorporado las asociaciones de personas con discapacidad, el Ministerio de Industria y, por supuesto, los que tienen las competencias de medición, que es la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y las Competencias. En ese grupo de calidad ya se está analizando que no solamente se preste el servicio, sino que sea un servicio de calidad, que sea adecuada, que la velocidad de presentación del subtítulo o de permanencia del subtítulo sea la adecuada para la correcta lectura, y sobre todo, y muy importante, estamos trabajando en el tema de la información. Hay que pasar esta información, igual que a uno le anuncian que la película o el telediario es a las 3, pues hay que decir que ese telediario tiene o no disponibles los servicios de subtitulado, de descripción y lengua de signos. El crowdsourcing es la colaboración abierta y distribuida entre personas para realizar una función determinada. En el ámbito audiovisual, muchos videoaficionados consiguen contenidos en Internet y crean los subtítulos para compartirlos con otros usuarios, principalmente cuando se trata de contenidos en otros idiomas. Aunque pueda parecer una actividad de caridad y se agradezca la difusión de contenidos accesibles, nos cuestionamos la calidad del subtitulado de estos contenidos. Bueno, esto personalmente creo que la cultura se comparte, y se comparte a través de los idiomas también. Pero sí que es cierto que este ámbito está haciendo daño a los profesionales de subtitulado, porque ese tipo de subtítulos no se ajustan a ninguna norma. Como están hechos por usuarios que con su buen hacer intentan llegar más allá, pues claro, te puedes encontrar errores de muchos tipos, no solo de calidad en cuanto a ortografía, gramática y demás, sino igual malas traducciones, por ejemplo, o mal subtitulado, desincronizado, ese tipo de cosas. Creo que debe existir, pero claro, el problema es cómo se regulariza eso. O sea, realmente creo que es un campo muy difícil de regularizar, y bueno, en cuanto a lo que afecta a los profesionales, pues el cliente, cuando necesita un producto, sabe perfectamente que si no se paga por él, no esperes tener calidad, porque realmente ellos lo están haciendo. La gente que se dedica al fansubbing creo que lo está haciendo, pues eso, como afición. La mayoría de las veces no se puede comparar una persona que es aficionada al subtitulado y que lo que quiere es hacer que en otro país llegue una película en otro idioma, por ejemplo, a un profesional que realmente está, pues es que se dedica su tiempo en documentación, en tiempo, en poner tiempos a la película. Creo que no se puede comparar. Son dos aspectos que pueden convivir, pero no comparar. Preguntamos a varias personas qué opinan de la calidad del subtitulado de los contenidos audiovisuales, principalmente en la televisión, que es usado diariamente por todos. Pues básicamente casi, si nos ponemos, pues cero. Solo en la 2, y por los sábados por la mañana, un programa solo, y en la mayoría de los telediarios y demás no hay contenido audiovisual, películas. El subtítulo va normalmente con retardo. Incluso ya no solo para los sordos, sino para los oyentes, si quieren verlo en versión original, el subtítulo va con retraso. Y a nivel, por ejemplo, momentos en directo, un meeting de un partido político, solo hay un partido pues, que ahora mismo está poniendo intérpretes, normalmente no tienen ese acceso, no es para todos.
Bueno, depende de qué tema, si es cine o televisión. Yo pienso que la televisión, la primera es muy buena, pero otros canales no. Sí. Bueno, también en la televisión de Castilla y León ya hemos conseguido un intérprete, así que bien, poco a poco, más fácil. Hombre, estamos supervisándolo continuamente, es decir, sobre todo lo que tenemos que intentar es que el subtítulo funcione. Es decir, a las personas que no tenemos esa discapacidad quizás nos pueda parecer que sean correctos. Lo importante es que nos lo evalúe alguien que sienta la necesidad de usarlo y que nos dé su opinión y tal. De momento parece que no lo estamos haciendo mal, ¿de acuerdo? Primero porque el subtítulo está bien tabulado, se lee correctamente, está exento de todo tipo de faltas ortográficas que a veces con la rapidez se producen y está bien interlineado, es decir, cada personaje corresponde a una pantalla, etcétera, etcétera. Todos los signos de exclamación y de puntuación aparecen. Bueno, creo que es bastante correcto, pero estamos en ese proceso de evaluación, a ver si realmente los usuarios más directos nos dan su aprobado o no. Si no nos lo dan, tendremos que seguir trabajándolo para ir mejorándolo. En general, a ver, de hace años aquí ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. Pero es cierto que queda todavía más. Siempre hay que matizar cosas, siempre hay detalles. Por ejemplo, los directos cojean un poco siempre, pero bueno, o sea, también técnicamente hay que trabajar mucho, ¿no? Pero bueno, queda por hacer y queda también por luchar por la calidad que hay, en general, sí. En Radio Televisión Castilla y León se subtitulan los informativos matinales y cuentan con interpretación de lengua de signos. Es una de las cadenas privadas que lo hacen siguiendo la normativa, pero lo cierto es que la audiencia con discapacidad auditiva no está satisfecha con las cadenas de televisión que sitúan los contenidos dentro de la parrilla de programación en horarios muy tempranos o muy tardíos. Y en cuanto a la pantalla de la intérprete de lengua de signos, también hay mucha polémica por su reducido tamaño. Pues la verdad que casi todos los lenguajes de signos que nos encontramos en todas las televisiones se están haciendo por la mañana. Programas más reposados, más tranquilos, más, bueno, no lo sé, no encuentro ninguna otra causa. Bueno, creo que es importante que la intérprete se vea bien, porque si solo se trata de ponerla para cumplir una ley, pues si lo vas a hacer mal, pues yo creo que, o sea, si le vas a poner pequeñita y que no se vea, los sordos no lo van a entender, con lo cual, ¿qué sentido tiene, no? Y además es que se intenta que sea accesible para todos, no tiene ningún sentido que la prioridad sea la imagen. Por supuesto, la imagen que se está contando tiene importancia, pero si el intérprete es chiquitín o está cortado demasiado ajustado al cuadro, pues no sé, yo creo que es importante que se tenga en cuenta sobre todo la opinión de los usuarios, que es a dónde va dirigido. Si un usuario te dice que que la lengua de signos, el intérprete, es muy pequeño, pues igual tienes que hacerle caso, porque es su usuario y si no lo entiende, ¿hacia dónde va el producto? Si es para él, ¿no? Creo que es importante. Bueno, ahora mismo no es en directo, pero es por una conveniencia horaria, no obedece a otra cosa. Es decir, la intérprete antes venía por las noches y luego se cambió porque, bueno, pues era mejor para ella venir por las mañanas. Da igual, el contenido está hecho. Ella lo que tiene que hacer es escuchar lo que se está diciendo y nosotros nos encargamos de insertar su imagen en el contenido de vídeo. Lo estamos haciendo en vez de con la típica ventana que se hizo durante muchos años, o el catch, que queda bastante menos bonito, no. Lo estamos haciendo por un recorte de chroma key, con un tamaño además que, bueno, visualmente para nosotros nos parece excesivo, pero que así nos lo pidió la asociación, que necesitaban que el tamaño fuera más o menos considerable para que los gestos se vieran perfectamente y nosotros así lo estamos haciendo.
justo apoyado en la banda del logotipo. Yo creo que es una composición de pantalla, bueno, bastante agradable. A algunas personas oyentes les molesta tener los subtítulos o que esté un intérprete de lengua de signos ocupando espacio en la pantalla, sobre todo las personas que no necesitan este tipo de ayuda. La solución podría estar en que la accesibilidad sea activable y desactivable igual que el subtitulado para que esté disponible a todas las personas que lo necesiten. Bueno, vamos a ver, son dos problemas muy diferentes. Tecnológicamente la forma de hacer un servicio y otro es muy distinto. La lengua de signos es un vídeo. Y es un vídeo que para que fuera activable y desactivable debería ir separado del vídeo original. Eso supone que se está ocupando el ancho de banda de una manera doble, uno para la imagen, otro para la lengua de signos. Hoy por hoy eso sería pedirle a las televisiones, por ejemplo, que quitaran uno de los canales en el que están emitiendo para poder pasar la lengua de signos. Hombre, se puede hacer en Internet. En Internet, por supuesto, que es gratis, por decirlo así, el espectro es mucho más amplio. Ver la televisión por Internet y activar o desactivar la lengua de signos y amplificarlo o no sería muy fácil. Nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando cuando estuvo el último debate entre los dos candidatos a la presidencia de las elecciones. Estuvimos trabajando con la Academia de Televisión y el debate que hubo entre Rajoy y Sánchez pues fue accesible y con la lengua de signos muy grande. De hecho, a mí me llamaron porque iban a ponerlo más pequeño y entonces yo les propuse que en este caso, que era fundamental que la información pudiera llegar al elector en igualdad de condiciones, pues se aumentó el tamaño de la lengua de signos. Nos lo vieron en televisión 24 horas, se emitió con la lengua de signos ocupando 1/3 de la pantalla en ancho y toda la pantalla en alto. Era 1/3, es bastante grande y además le ocupaba bien el torso, se le veían bien las manos, la cara y el tamaño era bastante adecuado. Y en la televisión, en el primer canal, pues se estaba emitiendo sin la lengua de signo, es decir, podías activar un canal u otro. Digamos que me consta, y yo no estoy porque la lengua de signos no son la competencia del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, no son nuestra competencia, pues me consta que el Centro de Normalización de Lengua de Signos está trabajando en un grupo de calidad con las televisiones para llegar a este tipo de cuestiones. Los subtítulos no suponen un reto porque se activan o se desactivan de una manera muy sencilla. Es verdad que con la audiodescripción, como la audiodescripción se puede hacer la mezcla en la emisión o la mezcla en la recepción, la activación en algunos receptores de la audiodescripción no es muy sencilla. Y sí es cierto que algunas personas, pues toqueteando el mando, activan la audiodescripción y entonces luego llaman quejándose de que se está oyendo una voz rara diciendo que si entra o sale la persona. Entonces simplemente aquí se les informa de cuál es el camino de la desactivación de ese servicio para que la persona vidente no tenga la audiodescripción. Pero en general el subtitulado y la audiodescripción son perfectamente gestionables por el usuario y lo puede poner o quitar a su propia voluntad. No así la lengua de signos, que hoy por hoy va incrustada en el vídeo. Canal Sur en televisión utilizaba el segundo canal poniendo el subtitulado en abierto y la lengua de signos incrustada en Canal Sur 2 o algo así, y en el otro lo ponía sin accesibilidad. Pero eso supone utilizar todo un canal para hacerlo accesible. Actualmente existen muchas plataformas para ofrecer información a las personas sordas, tales como Asigna, que crea vídeos explicativos de temas culturales, Zeinu TV, Notisil, Webvisual TV, Diario Signo, Difusor, Infosor, que cumplen el mismo fin, y muchas otras que son programas informativos exclusivamente creados para las personas sordas, pero se hace poco esfuerzo por hacer los contenidos existentes más accesibles, lo que haría que todas estas plataformas no fuesen necesarias. Sin embargo, algunos se plantean la creación de un propio canal para las personas sordas. Desde luego nuestra
aproximaciones, que no tiene que haber cosas especiales para las personas sordas. No tiene que haber un noticiario en lengua de signos en una semana, o no tiene que haber una plataforma concreta para que las personas con discapacidad lleguen a esa información. Todo debería ser accesible. En ese sentido, por ejemplo, en la televisión, la Ley General de la Comunicación Audiovisual apunta en esa dirección, porque el 90% de la televisión pública tiene que estar subtitulada. Es verdad que en lengua de signos y audiodescripción la cosa ha quedado peor, han quedado 10 horas a la semana, tienen que estar audiodescritas, 10 horas a la semana tienen que estar signadas, o bien en los canales comerciales nos vamos a un 75% de la emisión televisiva tiene que estar subtitulada, o 2 horas en subtítulo, en lengua de signos, 2 horas en audiodescripción. Eso significa que con que hagan una película a la semana audiodescrita ya está cumplida la ley, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que ir más allá. Además, la Ley General de la Comunicación Audiovisual ha dejado algunas plataformas exentas de esa obligatoriedad. Por ejemplo, la televisión por internet. Yo veo en mi casa a mis hijos ven la televisión normalmente en el ordenador, en muchos de los casos, ¿no? Y lamentablemente ocurre cada vez menos. Es cierto que esto va mejorando de una manera muy notable, pero cada vez antes ocurría mucho que una emisión que se estaba proyectando en la televisión, broadcast, por el aire, sin embargo, en su emisión en internet no estaba subtitulada, se perdían los subtítulos, ¿no? O bien cuando uno compra algunos receptores para televisiones, además de pago, esos receptores o esos decodificadores no dejan pasar el subtítulo. O sea, ocurren cuestiones como que uno está viendo la televisión con un receptor de una compañía X y la está viendo sin subtítulo, y al lado tú la estás viendo por el aire y está con subtítulos. Bueno, pues esto debe desaparecer. Es decir, la pregunta es, ¿deben existir plataformas adicionales para las personas sordas? Mi respuesta como directora gerente del CESIA es no. La misma plataforma para todas las personas, diseño universal o diseño para todos. No, la webserie realmente, yo siempre lo he dicho, es una excusa para algo mucho más grande. Nuestro objetivo es crear un canal 24 horas de contenidos en lengua de signos, quiero decir, donde no solo esté la webserie es ese primer camino para que la gente la conozca, pero nosotros no nacimos para ser una webserie, nosotros nacimos para ser un canal 24 horas, ya sea en internet, ya sea donde sea, con informativos que los den las personas sordas, con dibujos animados, con documentales, reportajes, contenidos de todo tipo en lengua de signos. Las dos cosas. Que haya de todo. Que haya de todo. Que es más fácil para todos. O sea, igual para todos. En cuanto a la ficción, es un tipo de contenido muy demandado por las personas sordas. Sin embargo, apenas existen contenidos en los que se hable en lengua de signos. La accesibilidad se limita solamente al subtitulado de los contenidos de ficción. Sin embargo, por la gran heterogeneidad de este colectivo, no es suficiente, puesto que no todas las personas con discapacidad auditiva entienden con el subtitulado. Están apareciendo nuevas formas de comunicación accesibles para las personas sordas, pero en su mayoría son extranjeras, como es el caso de la serie Cambiadas al Nacer, creada por Lizzie Weiss y producida por ABC Family. En España ha surgido la primera webserie en lengua de signos con subtítulos y también cuenta con audio, siendo 100% accesible, tanto para oyentes como para sordos. Se titula Mírame cuando te hablo, producida por Idendef, y trata sobre unos jóvenes que comparten piso, y se estrenó ya la segunda temporada. Además, ha conseguido varios premios. ¿Por qué no existen más contenidos como estos? La serie es un proyecto de Idendef, que es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a dos objetivos fundamentales. El primero, formar a personas sordas en el mundo del cine, y el segundo, pues crear contenidos en lengua de signos. ¿Cómo nace esto? Bueno, mis padres son sordos, ese es el motivo principal, y también porque me inicié en el mundo audiovisual. Una cosa se mezcló con otra, y después de trabajar durante muchos años en festivales de cine, como técnico, me di cuenta que realmente no había cortometrajes de lengua de signos, no hay contenido. Entonces, claro, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hay contenidos de este tipo? ¿Y por qué es lo que está pasando ahí, no? Aproveché también un bajón de trabajo para iniciar Idendef y empezar con este proyecto. Era una idea que ya tenía desde hace mucho tiempo, solo que
era una idea loca en la que nadie creía. Decían, pero ¿cómo vas a hacer una serie de sordos que la puedan entender oyentes? Pues al final demostramos que sí, grabamos el primer capítulo, conté con 4 personas sordas voluntarias que participaron de actores, pero que ni siquiera tenían experiencia en audiovisual. Y así nació Hidden Deaf, esta serie en 2012, y ahora bueno, estamos con la segunda temporada. Al principio lo que más costaba es que la gente creyera en este proyecto, incluso personas sordas, me refiero, ¿no? Personas sordas y personas oyentes que no creían, no que no creyeran, ojo, que sí creían, pero que quizás decían, pero ¿cómo nosotros no somos capaces de hacer eso? ¿No? ¿A dónde vamos? Eso no va a quedar en nada. Eso fue el primer bache importante. Y el segundo es el que estamos sufriendo actualmente, que es la financiación. Al final puedes crear contenidos, puedes hacer una serie, puedes hacer lo que quieras. Realmente, si quieres hacer una película, hazla. Ese es el mensaje. El problema siempre va a ser la financiación. Siempre va a ser encontrar esos apoyos para poder mantener el producto, pero no solo mantenerlo, sino mantenerlo para poder dar trabajo a personas sordas, para seguir formándolas y que ellas puedan crear sus propios contenidos. Porque es que yo creo que están haciendo algo muy nuevo y maravilloso, que es el cine en lengua de signos, y todavía no nos hemos dado cuenta. Se piensa que el subtitulado es solo para las personas con discapacidad auditiva, pero el uso de los subtítulos beneficia a todas las personas. Personas con otro tipo de discapacidad, personas con discapacidad intelectual, personas ancianas, en contextos de usos diversos, como por ejemplo espacios en absoluto silencio, en espacios ruidosos, incluso otros usos como la mejora del aprendizaje para niños o el aprendizaje de idiomas. No, para nada, a ver, los subtítulos no molestan para nada porque son opcionales, o les puedes poner o quitar, pero yo creo que a mí los subtítulos además es que le estoy poniendo continuamente en mi casa, es decir, ya no solo porque estoy involucrado en todo este proceso, sino que ayuda muchísimo y muchas veces estás viendo la tele y bueno, pues si tienes niños alrededor, si tienes ruido, pues estás perfectamente viendo el contenido sin tener que estar tan pendiente del sonido de la televisión, ¿no? Yo ahora le estoy usando, de hecho mi hijo pequeño que está empezando a leer está interesadísimo en los subtítulos, de hecho no los conocía y ahora pues le llama la atención, y en mi casa están puestos casi siempre, por un lado por la deformación profesional de que estoy involucrado en el proceso, y por otro lado porque estoy viendo que le llama la atención a mi hijo que está en ese primer proceso de leer con cierta fluidez, y que le llama la atención el poder echar un vistazo y ver ciertas palabras que se le pueden haber escapado del sonido, ¿no? El otro día vino un amigo suyo a casa y dijo, ¡hala! Vuestra tele tiene letras. Y me dijo que sí, claro, que nuestra tele era mejor porque tenía letras. Entonces eso me llamó mucho la atención y nos reímos con eso. Pues efectivamente, el subtitulado tiene muchísimos usos, no solo para personas sordas. Imagínate la situación en un bar donde el ambiente es muy ruidoso, pero sin embargo tú te quieres enterar de lo que están poniendo en la televisión. El subtítulo es necesario. En ese caso hay muchos bares actualmente, sobre todo la hostelería, que sí que utilizan el subtitulado y bueno, ese es un caso práctico. O sea, no tienes que ir muy lejos para rebuscar. Sí, me ha ayudado, por ejemplo, ver películas en internet, porque con los subtítulos me puedo enterar de cómo se escriben palabras que escucho normalmente cada día, y que cuando me surgen dudas sobre cómo se puedan escribir. De la misma manera sucede con la lengua de signos, que aunque pueda parecer algo que ocupa bastante en la pantalla y que solo es para las personas sordas, también tiene muchos usos más allá de este colectivo. Bueno, es una lengua, así que todo aquel que esté interesado en aprender idiomas, igual que con el subtitulado puede utilizarlo perfectamente, pues aquella persona que esté interesada en aprender lengua de signos, ¿por qué no? Es un ejemplo, ¿no? Pues hay gente que no sé si tendrá más usos o no, pero creo que puede ser una buena opción. La imagen de la traductora, hombre, llama la atención, es así, es un elemento que no pertenece a la narración que estás viendo ni a las imágenes que estás viendo. Puede llegar a molestar en un momento dado para la gente que no entiende lo que está traduciendo, pero bueno, es de vital importancia para la gente que lo usa, y yo creo que enseguida te acostumbras, ¿no? Incluso te llama la atención, a mí por lo menos,
el estar escuchando el contenido y ver inmediatamente pues cómo se traduce en el lenguaje de signos, ¿no? Puede ser hasta didáctico. No molesta, yo creo que no molesta, llama la atención como mucho. La lengua de signos es pero para muchas cosas. Por ejemplo, bueno, llevándolo a mi terreno, al audiovisual, en el set de rodaje, es una herramienta de comunicación entre técnicos perfecta. Entre el cámara puedes dar órdenes sin que se escuche nada, sin interferir en el audio. Mientras se está rodando puedes comunicarte con... Eso es genial. Eso no lo pueden hacer los oyentes, por ejemplo. Y eso es una ventaja. Realmente a veces me dicen, pero es más difícil rodar con personas solas. No, es diferente, pero no es difícil. Vamos, no. Y bueno, no vemos a lo mejor otras utilidades como puede ser comunicarte debajo del agua. No lo sé. Por ejemplo, se está implantando en personas con autismo. Y está muy utilizado, está funcionando muy bien, empiezan a verbalizar mucho antes, apoyándose en signos, que es una manera mucho más cómoda y más práctica. Se reducen las conductas disruptivas y demás, sí, es muy práctica, sí. De hecho, los bebés signan antes de que hablan, entonces es más cómodo, sí. Hemos visto que se está trabajando en los diferentes ámbitos para mejorar la accesibilidad de los contenidos audiovisuales. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Recordemos que entre todos podemos mejorar la accesibilidad a los colectivos más desfavorecidos, sin olvidar que cualquiera de nosotros podemos en algún momento de nuestra vida necesitar de este tipo de ayuda. Acceder a la información es un derecho de todas las personas y todos nos podemos beneficiar de la accesibilidad de los medios de comunicación. Seamos los oídos de los que no oyen.